Esta pulsera puede parecer sencilla, pero hay un pequeño detalle que la hace destacar, así que quédate y te muestro cómo hacerlo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, alista tus materiales y no siendo más, vamos a empezar. Para ese diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Yo voy a utilizar hilo taiwanés. También puedes utilizar si consigues con el nombre de hilo chino o también hilo coreano. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 40 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Aquí tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Eso lo repito con cada una de las puntas que tengo aquí. Una vez y haya terminado, voy a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Si te apasiona el mundo de la bisutería y quieres seguir aprendiendo técnicas nuevas paso a paso como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque así no te vas a perder ninguna de nuestras clases semanales. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo. Vamos a utilizar también cristales de 4 milímetros. Yo elegí este color, me encanta porque es un tono que combina súper bien con el color de hilo que voy a utilizar. Esos son cristales facetados tipo rondela. Voy a comenzar tomando en esta ocasión un primer cristal que voy a pasar por una de las hebras de hilo. Tú puedes pasarlo por la que tú quieras. Y aquí vamos entonces a tratar de que nos queden lo más parejas posibles las dos puntas de los hilos y vamos a realizar en este extremo un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, jalándolo de cada lado para que quede bien ajustado. Luego vamos a cortar el hilo que nos queda sobrando, vamos a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede sellada esta primera parte. Y este va a ser el acabado que va a llevar nuestra pulsera. Una vez y ya hayas realizado esta parte, nos debe de quedar así. Vamos a tomar nuevamente el metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6 y 7 centímetros. En esta ocasión voy a dejar 7. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, lo voy a ajustar súper bien y ya eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Aquí hay algo importante que debes de tener en cuenta. Cuando lo fijes en la parte de abajo, trata de que los dos hilos centrales queden abiertos en el centro. Y para continuar vamos a tomar otra hebra de hilo, esa va a ser de 1 metro o 100 centímetros, vamos a doblarla por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Una vez ya la tengamos lista, vamos entonces a quedarnos en uno de los extremos y aquí vamos a doblar la punta del hilo más o menos dejando unos 2.5 centímetros. El hilo más corto lo vamos a dejar ubicado hacia la parte de arriba, el largo hacia la parte de abajo. Vamos a pasar este bucle que se forma de lo que acabamos de doblar por debajo del hilo central de la izquierda. Aquí pasamos el bucle y a través de este mismo bucle vamos a pasar los dos hilos, tanto el corto que queda ubicado hacia la parte de arriba como el hilo más largo. Vamos a pasarlo completamente y aquí con nuestros dedos vamos a empezar a jalar, ir ajustando. La idea es que este nudo quede bien formado, es un nudo alondra, entonces también nos debe quedar bien ajustado. Vamos organizándolo y listo. Una vez y ya lo tengamos aquí ya organizado, vamos a tomar la hebra de hilo más corta, la vamos a pasar por debajo, ubicándola así, de esta manera. Vamos a subir un poco más el nudo que acabamos de hacer. Tomamos el hilo anudador y lo vamos a traer pasándolo por encima del hilo guía del lado derecho. Me debe quedar así. Miren, este es el hilo guía, lo pasé por encima. Y ahora me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía nuevamente de la derecha y lo saco por encima de este bucle que se forma. Aquí pueden ir apreciando cómo va quedando. Vamos a jalar aquí ya completamente para formar esta primera parte del nudo. Vamos a tomar nuevamente esta hebra de hilo y la vamos a traer en esta ocasión pasándola por debajo del hilo guía de la derecha. Y vamos a jalar por completo este hilo. Nos vamos a regresar de nuevo con este mismo hilo, pero en esta ocasión vamos a traerlo pasándolo por encima del hilo guía y por debajo de este bucle. Vamos a jalar aquí completamente para que se ajuste y ya quede formado este nudo. Me debe ya de quedar así, quedan dos nudos formados, uno al lado izquierdo, uno al lado derecho. Vamos a subirlo
tratando de acercar lo más que podamos a ese nudo sencillo que habíamos hecho previamente y nos debe ya de quedar así. Vamos a organizarlo que quede bien y listo. Para continuar con nuestro diseño vamos a empezar a utilizar nuevamente lo que son los cristales. Vamos a utilizar los mismos que ya les había mostrado. Esos son cristales tipo ronderla de 4 milímetros. Aquí los pueden apreciar mucho mejor. Ahora vamos a tomar nuevamente este hilo anudador y vamos a pasar a través de este el siguiente cristal. Bueno, este sería el primer cristal que va a formar parte como tal del diseño ya con el tejido. Vamos entonces aquí a deslizarlo hasta unirlo a donde tenemos esos dos nudos que acabamos de hacer. Organizo aquí el cristal y tomo este mismo hilo anudador y lo voy a traer pasándolo por encima del hilo guía del lado izquierdo formando esta figura de P. Voy a tomar la punta de este mismo hilo y lo voy a traer pasándolo por debajo del hilo guía y lo saco por encima de esta orejita. Voy a comenzar a jalar completamente hasta que se ajuste este nudo. Aquí debes de tener en cuenta lo siguiente: el tamaño del cristal. Entonces la idea es, vamos a formar el nudo respetando el tamaño del cristal. Aquí lo puedes apreciar. Vamos entonces ahora sí a continuar. Tomamos nuevamente este hilo anudador y vamos a traerlo pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo guía de la izquierda. Lo vamos a comenzar aquí a jalar. Nuevamente se formaría la P y vamos a regresarnos con este mismo hilo, en esta ocasión pasándolo por encima del hilo guía de la izquierda y por debajo de esta orejita que se forma. Ya aquí jalamos nuevamente para formar el nudo alondra ubicado hacia el lado izquierdo. Vamos a formar ahora el nudo alondra pero hacia el lado derecho. Entonces tomamos nuevamente el hilo anudador, vamos a ubicarlo por encima del hilo guía del lado derecho formando esta Q. Vamos a tomar este mismo hilo anudador y lo vamos a traer pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha y lo vamos a sacar por encima de esta orejita que se forma del mismo hilo. Vamos a jalar nuevamente. Esta sería la primera parte del nudo. Lo ajustamos nuevamente muy bien. Calculamos que quede bien en relación con el cristal. Nos regresamos nuevamente con este mismo hilo y en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del nudo. Vamos a traerlo pasándolo por debajo del hilo guía del lado derecho. Nos regresamos de nuevo con este mismo hilo por encima del hilo guía de la derecha y por debajo de la orejita que se forma. Aquí vamos a jalar completamente y ya quedaría formado este nudo alondra. Organizamos nuevamente con nuestros dedos, que el cristal quede bien ubicado. Como es el primer cristal, es importante que lo ubiques muy bien antes de continuar. Vamos aquí a tomar de nuevo los cristales, vamos a tomar el siguiente cristal, lo vamos a pasar a través del hilo anudador y lo vamos a ubicar de nuevo cerca a los nudos que habíamos hecho. Vamos a tomar nuevamente el hilo anudador y vamos a repetir lo mismo. Entonces vamos a formar aquí la P con el hilo y vamos a regresarnos por debajo del hilo guía de la izquierda, lo sacamos por encima, vamos a comenzar a jalar, ajustarlo muy bien. Calculamos el tamaño del cristal, nos regresamos con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía de la izquierda. Traemos de regreso este mismo hilo pasándolo por encima del hilo guía de la izquierda por debajo de esta orejita que se forma. Alamos el hilo completamente para formar ya este nudo alondra. Lo organizamos que quede bien ubicado en relación también con el cristal. Y vamos a continuar, tomamos de nuevo el hilo, vamos a traerlo pasándolo por encima del hilo guía de la derecha, aquí formamos la Q y vamos a regresarnos con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha, sacándolo por encima de esta orejita que se forma. Vamos a comenzar aquí a jalar, ajustarlo, nos regresamos de nuevo con este mismo hilo pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo guía de la derecha.
Y aquí nuevamente vamos jalando, formando la Q, nos regresamos también con este mismo hilo, nuevamente miren aquí ya formé la Q, me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo guía de la derecha, por debajo de la orejita que se forma, jalo y formo aquí otro nudo alondra ubicado al lado derecho, me debe quedar así. Voy organizando que queden bien en relación con los cristales. Vamos a continuar aquí ya con el tercer cristal, repitiendo exactamente el mismo patrón. Aquí lo puedes ver nuevamente si de pronto tienes dudas. Recuerda que en este canal no solo tejemos pulseras, sino que construimos sueños. Y si quieres ser parte de esta comunidad de Bizu Lovers y aprender muchos más nudos de macramé, te invito para que te suscribas ahora mismo. Déjame saber ahora mismo en los comentarios qué otros colores te gustaría para este tipo de pulseras y si te gustan los cristales. A mí me encantan, sobre todo ese brillo tan bonito que tienen, además que los encuentras en una gran variedad de colores y no solo de eso, sino que también unos son más brillantes, otros son más opacos. Tienes para elegir sobre todo una gama completa. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace donde yo compré algunos de mis materiales, incluyendo los cristales. En total para todo este diseño voy a utilizar 23 cristales, recuerda que son de 4 milímetros tipo rondela, también los puedes encontrar como cristales de Murano en algunas tiendas o proveedores también de bisutería. Como puedes ver, aquí ya estoy finalizando el nudo alondra del lado derecho de mi pulsera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar repitiendo lo mismo, este mismo patrón, hasta completar toda la cantidad de cristales. Recuerda que te dije que yo voy a utilizar 23 o el largo que necesitas para tu pulsera, así de fácil. Yo ya me adelanté un poco y como puedes ver ya estoy muy adelantada en toda la elaboración de la pulsera. El largo total en que la voy a dejar es más o menos entre 13 centímetros a 14 centímetros, pero igualmente tú puedes ajustarla a la medida que tú necesites y que requieras. Aquí voy a pasar el último cristal, voy a realizar el tejido a cada uno de los lados, tanto al izquierdo como al lado derecho, con la técnica del nudo alondra que ya les he venido explicando. Para esta parte final vamos a hacer los nudos a cada uno de los lados. La única diferencia es que vamos a tratar de ajustarlos un poco más en comparación con los otros para que ellos queden juntos en esta parte del remate de la pulsera como tal. Ustedes aquí pueden ver, miren cómo me quedan un poco más cerca. Y el hilo anudador que me queda voy a tomarlo y lo voy a pasar hacia atrás de todos los hilos. Me quedaría ubicado de esta manera. Eso es para que al momento de la parte final de la pulsera quede mucho más prolijo y bonito. Vamos entonces aquí a realizar, antes de cortar los hilos, el nudo sencillo. Ese es el mismo que hicimos al inicio de toda la pulsera, no sé si lo recuerdan, que es con el que iniciamos el tejido. Vamos a realizar aquí este nudo sencillo, vamos a ajustarlo súper bien y nos debe quedar lo más pegado o cerca posible a esos nudos que veníamos realizando en la pulsera. Y listo, me debe ya de quedar así. Una vez y tengamos ya listo este nudo, vamos a proceder a cortar los hilos que quedan sobrando, dejando alrededor de unos 2 milímetros más o menos, y vamos a cortar, vamos a quemar con el encendedor teniendo mucho cuidado y a pegar haciendo presión sobre la misma parte que está tejida. Este hilo lo dejamos hacia la parte de atrás de toda la pulsera porque esto va a hacer que al momento de que vamos a pegar ya este hilo después de haberlo quemado, pues se va a ver mucho mejor porque esto va a quedar en la parte de atrás. Y lo mismo va a pasar con el inicio, ese trocito de hilo que nos quedó al principio de toda la pulsera. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar, vamos a quemar y vamos a pegar, y ese hilo nos va a quedar también hacia la parte de atrás, así que digamos que estéticamente la pulsera se va a ver mucho mejor. ¿Te gusta el contenido que traigo cada semana? Al unirte como miembro, no solo vas a recibir contenido extra, sino que apoyas directamente para que siga creando tutoriales como estos. Aquí abajo encuentras el botón unirte, donde recibes más información. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y ahora solo queda cerrarla. Aquí, para cerrar la pulsera, voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y eso lo ubico encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo que me queda más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6-7 vueltas completas. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de este tipo de técnica y 2 formas más de hacerla. Una vez si hayas terminado de dar todas las vueltas, entonces
entonces vamos a pasar la punta del hilo por ese aro que se forma o esta argollita que se forma del mismo hilo. Vamos a comenzar aquí a jalar de cada lado para que se ajuste este nudo. Y de esta manera ya estamos finalizando este nudo corredizo. Solo queda cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y bueno, aquí como puedes ver ya estamos prácticamente finalizando este diseño de pulsera, un diseño que queda realmente precioso. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta fácil, linda, encantadora pulsera, un diseño que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que lo hagan y agradecerles a los miembros del canal. Como siempre es un gusto poder traer todas las ideas creativas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.